Querida comunidad, qué alegría por reunirnos en torno a la palabra de Jesús. Y su palabra nos convoca hoy día en el Evangelio de Juan, capítulos 16, versículos 12 al 15 de nuestras Biblias. ¿Qué quisiera yo destacar de este Evangelio? Lo primero, este contexto en el cual está moviéndose Jesús, ¿cierto? Tratar de meternos por un poquitito, por un momento en el corazón de Jesús. Estamos en el contexto de la última cena, es decir, de la despedida de Jesús. Es decir, Jesús quiere comunicar las cosas esenciales, importantes, fundamentales de su ministerio. Pero también en el corazón de Jesús hay una preocupación porque Él ya no va a estar con sus discípulos. Porque Jesús siente también que su obra a lo mejor todavía no está terminada, que hay tantas cosas todavía que quisiera comunicarles, enseñarles, ¿cierto? Pero también ve que el corazón de sus discípulos no está absolutamente preparado para recibir la totalidad de su enseñanza, por así decirlo, la totalidad de las consecuencias que implica ser discípulo de Jesús, que esto también puede producir algo fuerte en el corazón de ellos. Y es por eso entonces que les hace esta afirmación. Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero hay cosas que ahora no pueden comprender. Y por eso entonces es necesario que el Espíritu Santo venga en su ayuda, que este paráclito que Cristo nos va a enviar, ¿cierto?, venga en ayuda. Y nos dice el texto, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Esta afirmación refleja la experiencia de las primeras comunidades cristianas. En la medida que iban imitando a Jesús, tratando de interpretar y aplicar la palabra de Cristo a las diversas circunstancias de su vida, experimentaban esta luz y esta acción del Espíritu Santo en ellos. Y esto acontece hasta el día de hoy, en aquellas comunidades que de verdad son dóciles a la acción del Espíritu y que dóciles a la acción del Espíritu dejan interpretar esta palabra, esta enseñanza, esta vida de Cristo y la van aplicando a la vida cotidiana. Jesús es el revelador, el que nos ha manifestado, nos ha mostrado de manera definitiva a Dios mismo, a la humanidad entera. Todo lo que tenía que revelarnos Dios lo ha hecho en la persona de Jesús, lo ha hecho en el mismo Jesús. ¿Qué hace entonces este Espíritu Santo que nos está prometiendo Jesús? Este Espíritu Santo que necesitamos para adentrarnos en la verdad. El Espíritu Santo entonces nos permite entrar en el misterio de lo que Cristo ya nos reveló. Él ilumina el corazón y ayuda a entender. Por eso en cada lección, en cada momento de oración que tenemos con la palabra de Dios, lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos ayude a entender esta palabra y a aplicarla también en nuestra vida concreta. Es Él quien nos interpreta, es Él quien nos lleva al conocimiento de la verdad, de la persona de Cristo y de su enseñanza. Lo que el Espíritu Santo realiza en nosotros y en el tiempo es que lo que ha dicho Jesús y lo que ha hecho Jesús debe ser actualizado en la historia de la humanidad, en los diversos contextos que nos toca vivir. Y ese es el trabajo del Espíritu, en la existencia cristiana en el mundo. Es decir, el Espíritu Santo no es que vaya repitiendo como loro en nuestro oído o en nuestro corazón, en el corazón del cristiano, ¿cierto?, el mensaje de Jesús, sino que lo va profundizando, lo va iluminando y lo va interpretando a la luz de la realidad que cada discípulo está viviendo. Es decir, el Espíritu siempre es creador de una luz nueva en el corazón del creyente. De ahí entonces que la palabra, dirá San Pablo, es viva y eficaz. No es una roca, una piedra muerta, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz en el corazón del creyente, cuando el Espíritu nos va interpretando, iluminando esta palabra en el corazón. Es dinámica la palabra, es dinámica. Y por eso es siempre una buena noticia. No es un vino añejo que se echó a perder, un vino rancio, sino que siempre un vino nuevo. Es una buena noticia para nosotros y para el mundo entero. ¿Qué más nos dice Jesús en su palabra? No hablará, este Espíritu no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. El Espíritu no habla por sí mismo. En buen chileno,
no se arranca con los tarros. El Espíritu está en plena comunión con Cristo y por lo mismo también con el Padre. Y así como Jesús, lo hemos visto en los evangelios anteriores que hemos compartido, ¿cierto? Vive en esta obediencia al Padre, una obediencia profética, no servil, sino que profética, para que quien me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. Así también esta comunión existe entre el Espíritu que recibe todo de Cristo y nos lo va dando a conocer y nos lleva a esta comunión con Cristo, con el Padre, en el Espíritu Santo. Nos lleva a esta relación de amor, a esta comunión de amor que existe con el buen Tata Dios y con Jesús. Por eso hablamos también del Espíritu, al hablar del Espíritu Santo, del Espíritu de comunión. De este Espíritu de comunión que nos lleva a esta comunión, a esta relación con el Padre Dios, con Jesucristo, pero también con la comunidad de los creyentes. Ojo que cuando nos afirma el Espíritu les anunciará lo que irá sucediendo, no es acaso, por si acaso, una cosa como nos va a ir adivinando el futuro, lo que se viene. No, vuelvo a esta idea. Él irá actualizando en nuestro corazón y a través de nosotros también y de nuestra vida en el mundo la buena noticia de Jesús. En otras palabras, como dirá el Padre Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esta pregunta la va desarrollando el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? El motor de este discernimiento es el Espíritu Santo. ¿Qué haría Cristo, por ejemplo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar frente a esta pandemia que estamos viviendo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar frente a esta crisis social que estamos viviendo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar frente a la crisis que vivimos en la iglesia? ¿Qué haría Cristo en mi lugar frente al tema de la homosexualidad? ¿Qué haría Cristo en mi lugar frente al rol de la mujer en la iglesia y en el mundo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué nos dice la palabra? El Espíritu es el que realiza esta obra en nosotros. Nos revela lo que Cristo nos dice y nos permite vivirlo y actualizarlo en el mundo de hoy. Por eso siempre confiémonos al Espíritu Santo. Pidámosle a Él que siempre nos ayude a entender la palabra, a vivirla en nuestra vida cotidiana. Por eso en este día a lo mejor podríamos invocar con distintos, hay tantos cantos, tantas antífonas bonitas. Invocar al Espíritu. Este Espíritu que ya Cristo nos prometió y que vamos a renovar su presencia en nosotros, en la iglesia y en el mundo, en la celebración de Pentecostés. Que tengamos un hermoso y bendecido día. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.